Sexta ronda del Campeonato de España de Ajedrez Blitz, decido comenzar la partida con D4. Mi rival responde con D5, por lo que pronto nos encontramos con un gambito de dama donde juego la variante del cambio para llegar a posiciones con la estructura Karlsbad que en su día ya estudié a través de Shereshevsky en el libro El perfeccionamiento en ajedrez, donde se propone un repertorio para las blancas con esta línea precisamente que estamos jugando, y más tarde en algún momento jugar con F3 y E4. Ese es el planteamiento que en realidad en principio tenía en mente para esta partida. Aquí estoy jugando alfil de 3, ya se amenaza alfil por F6 y ganar el peón de H7. Lo normal es caballo de B a D7, así que ese H6 supone una pequeña sorpresa para mí. Puedo jugar alfil H4, puedo cambiar, pero decido jugar alfil F4. En el momento en que las negras han jugado H6, ya pasa por mi mente la idea de enrocar largo, porque ahora se ha creado un punto de ruptura en G5, así que no descarto jugar con H3 y G4 y buscar posiciones de ataque, eso sí, enrocando largo. Aquí empiezo a pensar qué tal, hago H3. H3 además que tiene la virtud de que cede la casilla H2 al alfil de F4 en caso de que sea atacado con un posible caballo H5. Ya tengo esa retirada y además apoyo el mencionado plan de avanzar en algún momento el peón de G2 a G4. Pero está a punto de llegar la primera sorpresa, ese C5. Y esto lo cambia todo, porque realmente ya me va a costar más trabajo enrocar largo. Puedo cambiar en C5 o puedo permitir que cambie en D4. Finalmente opto por esa última opción. También él podría jugar C4, pero eso parece menos problemático. Después de los cambios, mi caballo llega a D4 y las negras quedan con un peón de dama aislado. Entendí que esta posición era ventajosa para mí. Ahora ya sí, seguramente voy a acabar enrocando corto. De hecho, enrocar corto ahora mismo es posible, cediendo eso sí la pareja de alfiles, pero podría ser una opción. En cualquier caso, me parecía más normal la retirada del alfil sin permitir que el negro cambie su caballo por el alfil. Ahí estoy pensando cuál puede ser la mejor opción. Y finalmente retiro mi alfil a E2. Desde E2 ese alfil podría venir en el futuro a F3 a atacar la debilidad del rival, el peón aislado de D5. Una debilidad que también puede ser atacada a través de la columna con una torre por D1 o incluso doblar torres en algún momento. Pero ahora mi rival ha jugado caballo E6, amenaza cambiar en D4, amenaza cambiar en F4, así que no está dando muchas posibilidades. Después de caballo E6, parece que el cambio de caballos es prácticamente forzado. Así que se cambian los caballos. Decido jugar alfil E5, es importante. Cuando juegas en una posición donde tu rival tiene el peón de dama aislado, no dejar que ese peón avance, que se cambie por otro peón y que desaparezca la debilidad del rival. Por lo que alfil E5 controla la casilla de 4 y finalmente se usa esa casilla con el alfil como casilla del bloqueo, ahora con el refuerzo de la torre ante la posibilidad de las negras de cambiar alfiles. De manera que si se juega alfil por D4, mi torre podrá retomar y seguiremos de ese modo presionando la debilidad, que de momento es el plan principal en la posición. Por supuesto, hay que enrocar. Y en mi mente, jugar alfil F3, quién sabe si un dama B3 en algún momento, pero en cualquier caso, molestar a ese peón, centrar todas mis fuerzas contra el peón de dama aislado del rival. Torre C8 clava el caballo de C3, por supuesto que es una jugada incómoda. La dama blanca no está bien en la columna abierta donde puede ser molestada por las piezas mayores del rival, por lo que juego dama D2. A través de la columna, la dama también puede sumarse a la presión contra el peón aislado del rival. Momento en que mi rival se para a pensar. ¿Cómo puede jugar? Tiene que tener cuidado. El plan principal de las blancas es cambiar piezas.
los cambios de piezas en posición con mejor estructura de peones suele ser un buen plan, ya que se intenta derivar a un final en donde las debilidades en la estructura de peones se suelen aprovechar mejor. Ahora mi rival juega dama b4 y aquí me dejo llevar por una pequeña combinación. La dama está indefensa, estoy pensando en caballo por d5 y a dama por d2 la intermedia caballo por f6 jaque, pero no es tan sencillo. Me precipito, no calculo del todo, tal vez sea buena, no es que sea mala, pero he pasado por alto algunas cosas. Después de caballo por f6 jaque, jugada intermedia, tiene que capturar, pero después de torre por d2 hay algunos detalles en la posición que he pasado por alto. Por ejemplo, que mi rival puede capturar el peón de a2. Por suerte tengo la pareja de alfiles. Esa va a ser una virtud, una ventaja a largo plazo, pero este caballo e4 sin duda no lo esperaba. Yo pensaba que iba a poder jugar alfil por f6 y el caballo se retira y solamente después las negras capturan alfil por a2. Esto significaba que las negras ahora tienen una mayoría de peones, un 2 contra 1 en el flanco de dama. Pero alfil f3 ya trata de aprovechar ese alfil, la pareja de alfiles, atacar en e4, el caballo no se podía retirar porque está el peón de b7 detrás, y ese f5 supone crear debilidades. Así que voy a intentar que siga teniendo, o incluso que se cree más debilidades en el flanco de rey, porque ahora este g4, ¿cómo defiende? Juega g6, el rey de las negras en el futuro podría tener problemas y en este momento no tengo claro cómo seguir presionando, pero en algún momento está claro que puedo cambiar en f5, quitar el rey y aprovechar la columna G. Ese ya es un plan que hay que tener en cuenta. Esa es la razón por la que cambio inmediatamente en f5 y ahora juego ese alfil e5 que sin duda no es una buena jugada. Quería despejar, quería jugar torre de 7, pero las negras paran la amenaza de una manera muy sencilla con torre de 8 y seguramente en esta posición lo mejor era cambiar una torre y jugar luego torre a1 atacando el alfil y cae el peón de a7, pero no, juego alfil de 4, no tengo las ideas claras, mi rival juega b6, retiro el rey. Ninguno de los dos bandos quiere tener el rey en la columna G, aunque parece que es el blanco el que puede aprovechar esa columna de la mejor manera. ¿Cómo continuar la partida? ¿Cómo puedo seguir presionando? No encontraba una manera clara. Ahora busco la columna C, mi rival juega torre C8 y eso sí me permite cambiar las torres. Y bueno, después de cambiar también el alfil por el caballo, venir a atacar el alfil de a2, lo que me va a permitir capturar en a7 y el negro va a perder de pronto los dos peones del flanco de dama, porque torre por a7 será con jaque. En una posición con alfiles de distinto color y torres en el tablero, el rey de las negras además podría tener también algunos problemas. Ahí viene el segundo peón, alfil por b6, y de pronto empiezo a pensar en ideas también contra el rey de las negras. Pero las negras también piensan en ideas contra mi rey. Ahí viene, se está activando el negro. Cuidado que me quieren crear alguna red de mate. El rey viene a colaborar, así que lo expulso inmediatamente. Mi rey se convierte en pieza activa y ahora hay que avanzar ese peón. H4 para intentar H5 y acorralar al rey de las negras. Me atacan el peón, lo defiendo, ataco la torre y ya estoy listo para hacer H5 y seguir acorralando al rey de las negras. Ahí viene. Ahora la torre de G4 me molesta. Puedo volver a hacer un rey H3 en algún momento, pero ahora vamos a centrarnos contra el rey de las negras. El peón de H6 también puede ser un punto de ataque, molesto a su torre, activo mi torre y llega un momento importante con muy pocos segundos en el reloj. Le amenazo mate y no hay solución porque después de torre G8, torre F7 jaque ya ganaría. Ha perdido por tiempo mi rival, partida súper luchada.